que aplican para diferentes sistemas. Cuando vemos, incluso por ahí en física o en electricidad básica que deben de haber tomado, ustedes saben que la potencia es el voltaje por la corriente, así de sencillo. Pero esto es para circuitos de corriente directa, o corriente continua. Para cuando utilizamos corriente alterna, aquí no lo vamos a demostrar, pero al utilizar corriente alterna, siempre vamos a tener esto, ¿verdad? En corriente alterna siempre vamos a tener una potencia reactiva por la inductancia de cualquier embobinado. Por ejemplo, los motores están hechos con bobinas, ¿verdad? Es un alambre enroscado a través de un núcleo que hace trabajar los transformadores también, los balastros, cualquier reactor que se tiene en la... cualquier bobina tiene una inductancia, entonces siempre va a producir ese campo magnético y con ese campo eléctrico siempre va a producir una inductancia y siempre vamos a tener lo que le llaman un retraso de la corriente. Vectorialmente, aquí es como, por ejemplo, aquí, bueno, el voltaje va en una posición y la corriente se retrasa. ¿Por qué? Por la inductancia. El efecto capacitivo, la reactancia capacitiva hace el efecto contrario. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Entonces, cuando hablamos de circuitos de corriente alterna, monofásicos en este caso, siempre vamos a tener V por I, pero además tenemos el factor de potencia, es decir, que ya yo tengo un componente que le llamamos la reactancia. Y por último, si ese circuito de corriente alterna lo hacemos trifásico, o sea, tenemos un circuito trifásico que es el más común, la fórmula se convierte, nomás le tenemos que agregar la raíz de 3 por voltaje por corriente por el coseno de phi. Ese sigue siendo, que el coseno de phi, acuérdense que es el mismo factor de potencia, que ya lo anotamos aquí. O sea, el coseno del ángulo de aquí, es el mismo, déjenme ponerlo más grande. El ángulo de ese coseno equivale al factor de potencia dentro del circuito. Entonces, fácilmente ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen el voltaje y la corriente, y digo, no tienen la corriente, nada más tienen el voltaje y la potencia, pues con eso pueden calcular la corriente, nada más que para calcular la corriente necesitan tener cuál es el factor de potencia. ¿Sí? Aún así, si ustedes observan ahorita aquí, aquí estos datos que están aquí son datos, creo que son datos reales, sacados de una tabla de ¿cómo se llama? Una tabla de motores, un catálogo de motores, y estos datos más o menos son reales. Pero si se fijan, pues van entre 0.86 hasta 0.69, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los motores, o sea, siempre son menores a 0.9. Entonces, si ustedes no tienen a la mano el factor de potencia, pues consideren que nunca va a ser 90, ¿verdad? Que el factor de potencia normalmente va a estar en diferentes parámetros. Además, el factor de potencia es afectado por ¿cómo se llama? El porciento de carga que tienen, que ahorita también lo vamos a ver. Entonces, cuando tengamos entonces motores de corriente, de motores trifásicos, pues con esto podemos revisar. Si podemos ver, por ejemplo, si tenemos en la placa de datos el voltaje y la corriente, pero el factor la capacidad del motor no se alcanza a distinguir porque está borroso, como vimos la otra vez.
pudiera ser que... creo que estábamos viendo placas de datos, ¿verdad? Por cierto. ¿No terminamos de verlas? ¿No se Creo que no. acuerdan? No, creo que se quedó como en la segunda, tercera. Eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Por cierto. Ok. Sí. Bueno, ahorita, digo, si se acuerdan, déjame regresarme a este tema. Bueno, para terminar con lo que estaba diciendo, estos tienen, usted, por ejemplo, sistemas tienen voltaje y corriente y el factor de potencia estimado, por ejemplo, o el real, y quieren saber la potencia, pues igual aplican esta formulita. Todos los motores son trifásicos. Por esa razón, inclusive, ¿dónde está el mouse? Aquí por eso, estos son los datos básicos, la potencia, el voltaje, el número de fases. Aquí para no mezclar ahorita, pues todo lo estamos usando trifásico, pero hay cargas de repente, hay motores monofásicos. Entonces ahí no aplica no aplica la raíz de 3. En algunos casos van a haber formulitas que de repente la pueden ver como P igual a 1.73 por B y por I. Aquí. O por el factor de potencia. O sea, también lo pueden ver de esa manera y es la misma fórmula, si se fijan. En realidad, esta, por ejemplo, el 1.73 es la raíz de 3. Si lo checan ahí, el 1.73 es la raíz de 3. O sea, si multiplican 1.73 por sí mismo, van a llegar a 3. ¿Qué significa esto? Y esto para que se acuerden. Yo con la corriente alterna, sabemos que estamos afectando un factor de potencia. Cuando tenemos un circuito trifásico, cada una de las fases están desfasadas 180 grados. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente los generadores son circulares y vamos a tener los polos para cada una de las fases, los vamos a tener desfasados 180 grados físicamente en el generador y en el rotor. Y lo que hacemos es que hacemos una suma vectorial para calcular la potencia total de un circuito trifásico. Y la suma vectorial, ahí después se hace una comprobación, pero aquí no lo vamos a hacer, pero te dice que en realidad no es 3 veces la potencia de uno monofásico, sino la raíz de 3, es por la forma en que lo tenemos que calcular. Después les muestro ahí una suma de vectores, pero les da de esa manera. Entonces, para que se acuerden, un circuito trifásico es 3 veces la potencia monofásica, la potencia para circuitos de corriente alterna monofásicos, pero con raíz de 3, es decir, porque no es una suma directa, sino es una suma vectorial. Esto, por eso cuando vean los archivos, pueden ver aquí incluso que están aplicados esa formulita directamente. Aquí en este caso es en este caso, y se fijan, pues es la potencia, igual al voltaje, que es la F, es la potencia por 1000, que es porque está en kilowatts,
y lo dividimos entre la I, que es el factor de potencia, la raíz de 3, que es 1.73, y el voltaje. Entonces, con esto yo con esto estoy determinando la corriente nominal. Ahorita, si quieren, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cuál es la diferencia que hay en estos motores. Ahorita vamos a buscar estos motores ahorita para que vean. Estos están en 550. Estos están en 440. Todos están calculados ahorita aquí con la fórmula. Pero podemos revisar cuánto nos daría si verificamos la especificación técnica. Ahí mismo en Didactic está un catálogo que pueden consultar, que es este de motores Reliance de 0 a 1000. Vamos a buscar estos motores de 550. Aquí está. Mm, 150. Que la canción. Espérame. Miren, por ejemplo, vamos viendo el ejemplo que el primer motor es un motor es un motor de 150 caballos a 550 volts. Bueno, también es válido usar 550. Si se fijan, ahí tengo mi catálogo. Aquí son motores de 575 volts. No pasa nada si traemos un pequeño excedente. La diferencia es despreciable. Y aquí podemos ver que tengo motores de 100, aquí en la tabla de este catálogo, que aquí viene arriba, pues los HPs, te da la conversión a kilowatts directamente. Importante, lo que veíamos ahorita revisamos para que vean los frames. Por ejemplo, aquí está diciendo también los RPMs, cuál es la velocidad de sincronismo. Aquí en este caso estamos hablando de 1750 o 1800 de velocidad de sincronismo. El frame en este caso sería espérenme, es para ver los datos. Aquí está uno de 150, 1800 RPMs, el frame es 445T, ahorita vemos cuál es. ¿Y qué representan los otros valores?
Pues primero tenemos, vamos a abrirlo mejor porque no se alcanza a distinguir. Aquí tenemos entonces el de 150 son 119 kilowatts, 1800, el frame es 445, el modelo, el catálogo es este, ¿verdad? Vamos a marcarlo si quieren. Y luego viene aquí los amperes a 4, bueno, aquí es, este es de 460. Aquí, este debe ser los amperes en, aquí vienen dos factores. Uno que dice amperes FL y amperes LR. El FL significa que es a rotor, a full load, o sea, carga total. O sea, a carga total, el motor de 150 caballos te demanda 132 amperes. Y el LR, que es la corriente que tomaría es lock rotor, es decir, que es cuando el motor está bloqueado, está parado, como quien dice. Cuando arranca el motor, cuando está parado, cuando está bloqueado, el motor puede demandar hasta 868 amperes. Esto dependiendo de la capacidad real que esté demandando el motor. Tiene aquí el dato del torque, que pues normalmente se utilizan para cuando estamos diseñando equipos. Y luego viene la eficiencia. Esta es la eficiencia eléctrica, que a veces, esto es la eficiencia energética en realidad. Pero aquí viene el factor de potencia. Y el factor de potencia te lo dan, en este caso, por ejemplo, el FL, que es full load, o sea, a plena carga, es de 89 kilowatts. Digo, perdón, de 89% a plena carga el factor de potencia. Si solo estoy utilizando 3/4 partes de la potencia del motor, su factor de potencia baja a 88. Pero si lo tengo a la mitad después de la capacidad del motor, todavía baja aún más a 83%. Entonces, esto ya depende, ya como se recuerdan, esto sí depende de la instalación, en dónde lo tengo, cómo están alimentando la máquina. Entonces, si se fijan, de aquí pueden sacar el factor de potencia real en 3 condiciones de carga. Adicionalmente, pues aquí les dan información útil, por ejemplo, de los rodamientos, el número de rodamiento que lleva estándar en los motores. La dimensión C es la longitud. Ahorita les muestro el frame para que vean cuál es la dimensión C, que es lo único que cambia cuando, en el caso de los motores, por ejemplo, este de 150 de 3600 RPMs es más cortito, entonces la longitud total es de 40.8, casi 1 metro. Y el de 150, el que estamos viendo, es de 44.62, o sea, como prácticamente 4 pulgadas más grande, más largo. Esto es, pero el frame, el tamaño es el mismo. Adicionalmente, nos da, por ejemplo, el diagrama de conexiones para cuando hay motores que pueden tener doble voltaje, por ejemplo, que se pueden conectar a 220 o 440, en este caso 570 y 575, y otros voltajes que de repente pueden tener. Entonces aquí pueden ver el número de diagrama que está más abajo. Y por último, bueno, es un número de referencia con respecto a la marca
un número de referencia que les lo relacionan con la marca. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden sacar de una hoja de especificaciones de motores. Aquí también les especifica que es totalmente cerrado con ventilador de enfriamiento, trifásico, tienen el estándar es NEMA, que es un estándar americano. Y pues prácticamente tienen todos los datos del motor. Esto si ustedes consultaran consultaran algún otro catálogo de alguna otra marca, los valores pues no van a ser iguales, ni idénticos, ni mucho menos, pero van a ser muy similares. O sea que casi cualquier motor, sobre todo cuando ya está estandarizado, y esto lo dice, cuando estamos usando un frame, pues ya lo tienen, como decíamos, lo tienen estandarizado. Aquí, por ejemplo, hicimos algunas identificaciones de los datos de los motores, diferentes motores. Más atrás, más adelante, en este mismo catálogo, por eso lo utilicé, porque está muy completo. Ya vienen los demás datos de los diagramas, los números de frame. Aquí están, por ejemplo, las dimensiones de acuerdo a los frames, si se fijan. Estos son con verticales, de horizontales. Están los distintos frames. Aquí estábamos hablando de un frame de 440T, 445T. Estas son todas las medidas. Y de todas las medidas aquí no aparece la C, porque esa sí depende de las revoluciones. Pero aquí están todos los demás datos, hasta el dato de la cuña que lleva en la flecha. De todos los frames que hay, pues ahí con todos los tipos, por ejemplo, con brida al frente, sin patas. Entonces aquí están todas las dimensiones de los frames para que utilicen. Cuando ustedes vean los catálogos de las demás marcas, van a encontrar que siempre tienen el mismo, el código ya está estandarizado, ¿verdad? Entonces es fácil que tú puedas refaccionar un motor de cualquier tipo. Eso es para bombas verticales. Y por último, aquí adelante vienen algunas. Estos son los frames, ahora sigue siendo frames. Viene deben ir los diagramas. Permítanme. Ya no estuvo aquí. Es el diagrama de conexiones que mencionaba. Por ejemplo, pueden ser para diferentes opciones de voltaje, incluso diferentes arreglos. Aquí está el código, el número de diagrama que se utilizan para las distintas terminales. Por ejemplo, trae una conexión en Y, que lo puedes hacer doble. Entonces, aquí también están los diagramas de conexiones de los motores, por si tienen duda de cómo conectar. Estos, por ejemplo, los puedes conectar, por ejemplo, cuando son 6 puntas, los puedes conectar también en delta para un alto voltaje, un voltaje mayor, o en estrella cuando lo quieres hacer en un voltaje menor. ¿Sale? Bueno, entonces, cuando hagamos un ejercicio, cuando hagan un trabajo sobre este asunto, ustedes ya pueden ver cómo pueden sacar toda la información necesaria de los motores. Aquí prácticamente hay motores hasta de 1000 caballos, que son los más comunes.
Y hoy ya motores más grandes ya son más motores especiales. De cualquier manera, hay algunos otros catálogos. Por ejemplo, aquí hay motores de otra marca. Este da mucho menos información, pero aquí hay otras características de motores. En este caso, son de 460. Déjame ver si hay uno más grande. 575. 2300. Aquí están más motores. Entonces sí los pueden consultar diferentes RPMs. Es otra marca web. Aquí están los de 4000 volts. Pero finalmente son los mismos datos, ¿verdad? La corriente a plena carga, el factor de potencia en diferente, incluso aquí te indica, te está indicando el porciento hasta te dice la identificación, los torques, en el otro, la inercia, aquí por ejemplo, están más dados a los cálculos eléctricos. Y seguramente por ahí debe haber otro catálogo en donde te dan toda la demás información mecánica de los equipos. Aquí creo que había hasta motores de 6600 volts. Como pueden ver, ya son motores bastante más grandes, de 2700 hasta 3700 volts, perdón, 3700 HPs o en kilowatts 2000 y hasta 2800 kilowatts. Estos un poquito más pequeños. Estos, por ejemplo, hasta te dan motores muy lentos, de muy baja velocidad. Y los frames obviamente son muy diferentes. Entonces, ahí tienen pueden seleccionar incluso dos marcas. Bueno, aquí le pusimos dos marcas para que vieran las distintas capacidades, pero ya como quiera ya pueden tener la corriente y el factor de potencia y la misma potencia de los principales datos. Como se pueden dar cuenta, depende mucho de los RPMs, varía un poquito los datos de acuerdo a los RPMs o el número de polos que tienen los motores. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta de estos? No, profe, todavía. No. Y creo que había otros. A ver. Déjame ver qué. Aquí no viene. Estos ya son motores bastante más grandes. Ahí explican cómo los hacen. Déjame ver si vienen los datos de placa. No. Nomás es una explicación. Estos son de 2300 volts. 4000. Y sus datos mecánicos, pues las dimensiones, que siguen siendo los mismos tipos. También utilizan frames, que obviamente son más grandes. Entonces, ustedes ya pueden ver toda la información técnica de cada motor en cada uno. Ahora, aquí no son las únicas marcas. O sea, aquí van a encontrar motores Siemens, van a encontrar motores US, motores Westinghouse, Reliance, hay muchas marcas reconocidas de motores de corriente alterna. ¿De acuerdo? Sí, profe.
Ya nos faltó ver nomás el valor de la corriente para que vean el cálculo. Déjenme ver. Entonces era de 575, ¿verdad? Déjame ver si. 550. Aquí en el de 150. Aquí la canción. Aquí no aparece. El más chico es de 275. Entonces el de 200, por ejemplo, aquí tiene una corriente calculada de 187 amperes. Y aquí, bueno, al menos en esta marca la corriente. No, no, pero esto es muy grande. En 200, pero en 8 polos, o sea, en 890 RPM nos dan 194, aquí da 187. Déjenme ver en el Reliance. Que no me fijé en qué página estaba. Se me perdió. Quinientos.
están. El de 150, aquí marca una corriente a plena carga de 132 amperes. Aquí marca 103, aquí le dimos 137, quizás por el factor de potencia. La calculada, y el de 200 también a 1150 marca una corriente de 176, está un poquito más baja. Entonces, cada fabricante les va a dar diferentes valores, pero de cualquier manera ustedes aquí tienen un criterio para poder calcular la corriente en cada motor. Esto facilita mucho, digo, y aparte lo necesitas para poder saber todos los demás valores. Como ya dijimos la otra vez, la corriente la necesitas para, junto con la longitud, calcular el calibre del conductor. Y también lo vas a utilizar para determinar, además de esto, pues, los elementos de sobrecarga de los diferentes aparatos que utilizamos para un motor, como el seccionador, como el arrancador mismo y los elementos térmicos. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Sí, profe, todo bien. ¿Cómo calcular? Déjenme mostrarles, ya nomás para terminar. Creo que nomás había un motor de 100 caballos. Miren, por ejemplo, aquí está. Bueno, ahí creo que la otra vez habíamos mostrado que había algunos que de repente no estaban muy claros. Por ejemplo, esta placa de datos, pues se ve muy borrosa. Entonces a veces ya no alcanzas a distinguir. Ves algunos datos, pero ya no tienen suficiente nitidez, ¿verdad? Porque pueden estar marcados, entonces a veces pasa eso. Pero bueno, por ejemplo, este es un motor de 100 caballos, que igualmente pueden ver todos sus datos. Aquí los caballos de potencia son 100 caballos, el armazón es 440T, diseño NEMA B, aislamiento tipo B, temperatura máxima total del cobre en 130 grados centígrados. Vienen datos a 50 y a 60 Hz. En algunos casos, antes hace 50 años, había dos sistemas en México, que algunos podían trabajar en 50 Hz y otras zonas en 60 Hz. Cuando se unificaron a todos a 60 Hz, pues ya se dejaron de utilizar todos estos, ya casi, ya no son tan comunes. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues nomás dice que es trifásico, la corriente nominal la corriente de línea es de 118, los revoluciones 1700, y el factor de servicio de 1.1 a 60 Hz. ¿Qué significa este factor de servicio? Que el motor lo puede sobrecargar hasta un 10% y no le va a pasar nada. No vas a perder vida útil del motor. Sin embargo, si rebajas ese valor, ese 10%, pues vas a tener puedes mostrar más daños en los equipos. Inclusive aquí aparecen también los rodamientos. En este caso, aquí no aparece el factor de potencia, pero en aquellos años, este es el motor ya del año del caldo. No dice la fecha, todo de repente sí aparece. Pero debe ser un motor de
en donde no se preocupaban tanto del factor de potencia en aquellos casos. Había mucho más holgura para el uso de estas cosas. Bueno, aquí hay otro, pero están chiquitos. Aquí, por ejemplo, está uno de 7,5 caballos de la marca Web. Fíjense, por ejemplo, este no se ve muy nítido. Ni se entiende. No. Bien, pues, ¿alguna pregunta, niños? No, profe, todo bien. Por ahí le Todo vamos a bien. dejar y nos Problema, vemos profe. el viernes. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Sale, profe, Hasta el muchas viernes. gracias, buenas noches. Buenas noches. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes.